A ver, el tema de hoy es un tema importante. Es lo contrario a lo que hemos estado haciendo. A las últimas semanas estuvimos haciendo plan de redacción y eliminación de oraciones. Plan de redacción, como espero recuerden, consiste en ordenar las oraciones o darles el orden que deben tener. Para ordenar las oraciones, ustedes recordarán, no era que pues simplemente decíamos, bueno, yo quiero ponerlas así y así las voy a poner, voy a darles este orden. No, nosotros poníamos o le dábamos orden a las oraciones o enunciados tomando en cuenta la lógica que debe manejar todo texto. Primero, oraciones que sirvan como introducción, como presentación. Luego, oraciones de desarrollo con características, descripciones más extensas, clasificaciones. Y por último, ya las cosas como que más específicas y que sirven a manera de conclusión. Por los ejemplos, las aplicaciones, cómo se utiliza tal cosa, para qué sirve, conclusión. Esa es la lógica que debe manejar todo discurso, todo texto. Inicio, desarrollo, desenlace, digamos. Introducción, desarrollo y conclusión. Eso hicimos, eso vimos en plan de redacción y eso es muy importante para lo que vamos a ver hoy. La semana pasada recuerdo que hicimos eliminación de oraciones y yo recuerdo que les expliqué cuáles son las 3 razones por... Es más, no, me acabo de acordar que me quedé resolviendo un ejercicio y me quedé en el aire. Ya. Entonces no importa. Era ese ejercicio que me quedé en el aire, me quedé ahí y se cortó. Había una... O bueno, la respuesta era por redundancia. Ahí la respuesta era por redundancia. Había 3 razones, 2 que podían ser 3 en realidad, razones por las que eliminamos una oración. Porque esencialmente las 3 se reducen, esas 3 razones se reducen a que nosotros debemos eliminar aquella oración, aquel elemento que rompa con la coherencia del texto. Ustedes habrán notado esa vez, bueno, la semana pasada, que la oración que eliminábamos tal vez se salía del tema, tal vez incluso se atrevía a contradecir a las demás o sencillamente no aportaba nada porque repetía lo que ya habían dicho otras oraciones. Eso es justamente romper con la coherencia, porque un texto no va a ser coherente, no va a tener mucho sentido si es que una oración se sale del tema. Tú como lector te vas a sentir confundido. O sea, no estábamos hablando de esto y ahora hablamos de esto otro. También mucho más grave aún cuando una oración contradice a las demás, ¿no? O sea, tú estás como, no me estás diciendo algo de este tema y ahora me dices lo contrario. Eso es romper con la coherencia del texto. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque el tema de hoy tiene mucho que ver con lo que hemos aprendido hasta ahora. ¿Qué hemos aprendido, espero, hasta ahora? Justamente eso, que el texto debe ser coherente. Coherente es decir que debe tener sentido. Y que las partes que integren el texto deben estar unidas. No hagas eso. Me asusté. Ya, hay un micro prendido sin querer queriendo. Ya. ¿Qué me quedé? Ah, ya. Las partes del texto están unidas. Por ejemplo, la semana pasada, cuando hicimos eliminación de oraciones, yo les dije, tú no puedes eliminar una oración sin evaluar primero si esa oración que quieres eliminar no está echando a perder a las demás. O sea, tú no puedes simplemente decir, ah, ya, yo creo que esta es la que tengo que eliminar, me parece. Y de repente esa oración daba pie a que surja otra. Y la estás dejando ahí en el vacío, en el aire. Tú tenías que evaluar eso, cómo o qué tan unidas están también las ideas. Lo mismo también en plan de redacción. Cuando le dábamos orden a las oraciones, tomábamos en cuenta pues cómo se supone que debe ordenarse las ideas de un texto. Pero al mismo tiempo había ejercicios en los que notábamos que había conectores, palabras de enlace y pues obviamente teníamos que considerar eso también para darle orden. Allá, esta oración tiene un conector de causa, allá por acá entonces debe venir su consecuencia y empezábamos a ordenar. Decía entonces. Esos 2 temas
nos ayudan a resolver más fácilmente o a entender mejor el tema que vamos a ver hoy, que es inclusión de enunciados. Acá ya no vamos a eliminar una oración, acá la vamos a meter, la vamos a incluir. ¿Y de qué depende que yo incluya la oración? Pues obviamente voy a tomar en cuenta lo que hemos visto en plan de redacción, que nuestro texto tiene una lógica. Nuestro texto tiene una lógica, sigue una lógica, de tal manera que yo no voy a elegir cualquier alternativa que aparezca ahí porque yo digo, ay, esa debe ser. No, yo tengo que evaluar qué es lo que tratan de expresar las oraciones del ejercicio para yo concluir, allá, en este ejercicio me estaban planteando esto, así que es lógico, por cómo se estaba desarrollando las ideas, es lógico pensar que la alternativa que mejor completa mi ejercicio es esta. Nosotros vamos a considerar, repito, lo que veníamos aprendiendo en plan de redacción. Plan de redacción. La lógica del texto, la lógica de cómo deben ordenarse las ideas en un texto, cómo se unen las ideas, etc. Entonces, ¿en qué consiste inclusión de enunciados? Vamos a incluir, incorporar, insertar un enunciado, una alternativa. ¿De qué va a depender eso? De las mismas oraciones que están en el ejercicio, de lo que tratan de expresar. A ver, dice acá. La pintura a la acuarela. La pintura a la acuarela es una técnica muy antigua. Y luego me dice, no sé por qué estaba así. La oración 3 dice, en los libros medievales esta técnica ya se muestra. Durante el Renacimiento, esta técnica, a la acuarela, la pintura a la acuarela, fue aplicada por Alberto Durero. Y tenemos estas alternativas. Parece ser que su utilización se remonta a los egipcios. A menudo se empleaba para colorear los grabados. La acuarela nos permite crear una pintura paisajística. En los siglos XIX y XX se encuentran grandes acuarelistas. En Francia, la acuarela fue cultivada por Boucher. Y a ver. Ojo, pestaña y ceja. ¿Cuál sería la respuesta y por qué? ¿Cuál sería el enunciado que mejor complete nuestro ejercicio? La 1 con la B. Ajá, ¿por qué? Porque se utilizaba para colorear grabado. Ya. A ver, esto iría así. La pintura a la acuarela es una técnica, ojo, acá como en plan de redacción y como en eliminación de oraciones, es muy importante qué palabra utilizamos. La primera oración me dice que es algo muy antiguo. Es algo muy antiguo. Luego está nuestro vacío, lo que vamos a completar. Y luego la oración 3 me dice algo muy interesante. En los libros medievales, esta técnica ya se muestra. O sea, para la época medieval, porque estamos hablando del, por lo visto, la historia de la pintura a la acuarela, en la época medieval ya existía, ya aparecía esta técnica. Y la última oración nos dice, durante el Renacimiento, que fue una época posterior a la época medieval, siglo XVII más o menos, esta técnica de la pintura a la acuarela fue aplicada por Alberto Durero. Entonces, paso número 1. Como hicimos en plan de redacción y como hicimos en eliminación de oraciones, vamos a evaluar cuál es nuestro tema, en qué nos estamos enfocando. Como les decía, por lo visto, acá nos estamos enfocando en la historia de la acuarela. ¿Por qué yo concluyo eso? Porque me dice que es una técnica muy antigua.
Por alguna razón, me dice que es muy antiguo. Y me confirma que efectivamente estamos hablando de la historia de la pintura a la acuarela, porque me menciona dos épocas. Me menciona la época medieval, que en la época medieval ya existía, y luego me habla de otra época diferente, que es el Renacimiento, una época posterior. Época medieval, Renacimiento. Entonces, sí, por lo visto me está hablando aparentemente de la evolución, la historia de la pintura a la acuarela, y me menciona dos épocas, porque me falta, tenemos la época medieval, que fue antes, y luego la época del Renacimiento. ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué me La falta? D, ¿es la D? Estamos cerca. La cuestión son los años. La época medieval, chicos, chicas, lo habrán visto o lo van a ver en historia. La época medieval, seguramente lo van a ver este año en historia, abarca desde el siglo V al siglo XV. Siglo V al siglo XV después de Cristo. Así que ahora sí estamos avanzando. 5 al 15. Época medieval. En la época, muy bien, muy bien. Cuando hablamos de la época del Renacimiento, hablamos del siglo XVII, más o menos. Entonces estamos en progreso. 5, 15, 17. Eso Miss, supone. Ah, dime. 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 la A. Ah, también consideras que es la allá. Muy bien. Justamente, la que nos falta es la que sea la más Antigua. antigua. Exacto. Ahora, tenemos la medieval, que es antigua, el Renacimiento, que es también antiguo, pero va de lo más antiguo a lo más actual, ¿sí o no? Entonces, la D es parte de la historia, por supuesto, pero ya sería una posterior. Si nos faltara, por ejemplo, la oración 5, muy bien, excelente, sería la D. Pero como estamos de lo más antiguo, por lo visto, a lo más actual, ¿cuál es nuestra respuesta? Muy bien. Parece ser que su utilización se remonta a los egipcios. Porque los egipcios, si no lo han visto, lo van a ver este año, es una de las civilizaciones antiguas más importantes. Grecia, Roma, los egipcios, Mesopotamia, todos esos. Y Egipto pues era el más antiguo. Entonces, nuestra respuesta es la A. Ahora, esto que hemos hecho ahorita es lo mismo que vamos a hacer con todos los ejercicios. Vamos a evaluar cuál es el tema. Vamos a ver. Yo sé que parece como que, ay, mis mucho tiempo estar pensando cuál es el tema, pero es que si no, nos confundimos. Nosotros tenemos que pensar o darnos cuenta de cuál es el tema, qué es lo que tratan de expresar estas ideas, estas oraciones, para ahí notar cuál es la que necesito para completar. Es por eso le digo, es como un mix entre plan de redacción y eliminación de oraciones, pero al revés. Ya no elimino, sino que inserto, basándome en la lógica de plan de redacción. Un poco. Ah, le puse animación, ¿por qué? Ya, no importa. Siguiente. Dice, embarcaciones. Ah, ya. Esta también es historia. Embarcaciones, ahí, que utilizaban velas, esas telitas, y que dependían del viento para navegar. Ya. Alcanzaban velocidades superiores a los 25 kilómetros. No sé cuál completará. A partir de 1850 empezaron a declinar ante las embarcaciones de vapor. Ahora, les digo, como en la 4 me dice que a partir de 1850 empezaron a declinar, o sea que ya perdieron su popularidad, digamos, ante las embarcaciones de vapor, y ya que en la oración 1 me mencionaba que eran embarcaciones que utilizaban velas, yo concluyo que este texto, estas oraciones, se refieren a pues las embarcaciones de 1700, sí, de 1700, de la época justamente del Renacimiento, más o menos, un poquito después.
Antes, o aproximadamente un poquito antes de la... Me estoy pasando. Antes del Renacimiento todavía. De la llegada a América, más o menos. Les comento algo. Durante la época de cuando estaba, claro, cuando estaba acabando la Edad Media, cuando ya acabó la Edad Media, perdón, cuando ya acabó la Edad Media, ¿qué pasó? Ya miren, contexto ya, que tal vez algunos lo saben. En la Edad Media mucha gente pensaba que la Tierra era plana, ¿sí? O sea, ustedes saben que antiguamente la gente pensaba que la Tierra era plana. Y la gente solía pensar que el agua, el mar, llegaba hasta donde tú veías, o sea, hasta el horizonte. Y solía pensar también que si los barquitos, que pues eran más sencillitos antes, a diferencia de las máquinas de vapor que salen después, solía pensar que el barquito, si llegaba hasta el final, o sea, hasta el horizonte, hasta donde tú alcanzabas a ver, pensaba que el barco se iba a caer. Y al caer iba a descender a un abismo, una cosa así. Y al fondo del mar, había monstruos, así como en Piratas del Caribe, el Kraken, cosas así. Tenían un gran temor al mar. Hasta que ocurrió algo no sé si lamentable para nosotros, pero importante para Europa, que fue la apertura de las rutas comerciales. ¿Qué cosa es eso? Eh, en busca de nuevas riquezas y de nuevas formas de explotar, los colonizadores de Europa empezaron campañas de investigación, digamos, de colonización. Pues. Empezaron a buscar nuevas tierras, lugares así como para conquistar, justamente conquistar. Y descubrieron pues tierras que no conocían hasta ese momento. Por ejemplo, la India. Y de estos lugares que no conocían traían ciertas cosas, especias como canela, me parece que incluso también el clavo de olor, la pimienta, riquezas de otros lugares empezaron a llevarlos a Europa. Y cosa que, pues, como todavía la gente dentro de todo le tenía miedo al mar, se lo fue perdiendo, ¿no? Decían, no, entonces efectivamente se puede abrir rutas, el mar no es tan, da miedo, pero no tanto ya como antes. Y se establecieron justamente esto que les digo, las rutas comerciales, porque eran rutas comerciales, porque era la ruta que seguían los barcos de Europa hacia estas tierras que habían descubierto, porque ellos descubren todo, ellos son dueños de la cultura. Llegan a estas tierras que habían descubierto y empiezan llevando, trayendo, sacando, mejor dicho. Ya. Entonces, tú dirás, ¿y para qué es todo este contexto? Ya. Esa época es de estos barquitos de los que nos está hablando el texto. Esas embarcaciones que utilizaban velas y que dependían del viento para navegar, no como ahora que tú si eres millonario, tienes un bote que funciona con un motor, que tienes que prender como si fuera un carro con una llave. No, antes era con vela, todo dependía del viento. Entonces, nos está hablando de este tipo de embarcaciones. ¿Ya? Embarcaciones que utilizaban velas y que dependían del viento para navegar. Alcanzaban velocidades superiores a los 25 kilómetros por hora, dependían del viento. Y ahora hay un espacio ahí. Y finalmente dice, a partir de 1850 empezaron a declinar ante las embarcaciones de vapor. Les decía, nos hablan estas oraciones de estas embarcaciones antiguas que sirvieron para establecer conexiones entre Europa y otros países. Nos lo están describiendo, nos están dando sus datos. Te pregunto, por lógica, la B, la alternativa B, ¿puede ser la respuesta? Yo apelo a tu sentido común. ¿La B puede ser la respuesta? ¿O la C? Porque la B dice, buques de guerra que disparan torpedos. ¿Tiene algo que ver? Miss, creo que sería la A. Ajá, a ver.
Vamos a ir, miren, cuando tengan duda vayan descartando, ¿ya? Que es justamente lo que estoy haciendo ahorita. O sea, no es que yo tenga duda, porque ya sé la respuesta, pero sirve, ayuda. A veces quita tiempo, pero a veces ayuda bastante. Por ejemplo, les decía, la B no es ni a balas, porque la B habla de buques. Buques de guerra. En ese tiempo todavía no había buques, por lógica, porque en la 4 me dice que empezaron recién las máquinas de vapor. Ahora, la C me dice, así que la B no es. La C me dice que ayudan a que el toldo pueda recubrir la embarcación. La C no puede ser porque en la 2 nos habíamos quedado hablando de una propiedad de estos barquitos, la velocidad con la que viajan. Y la C no tiene nada que ver. No hay como que una lógica de unión entre la 2 y la alternativa C. ¿Cómo es que la C saldría a partir de la 2? No, no tiene sentido. No hay forma de unirlas. La D dice rompiendo olas y hielo. Que bueno, tal vez podría ser, ¿no? Pero tal vez es una posibilidad. Semejando que puede volar debido a la velocidad. No sé ustedes qué piensen, pero 25 kilómetros así, uff, qué bestia. No es, no es un montón, no es muy veloz. No es muy veloz. O sea, son 25 kilómetros por hora. Hora. Entonces, como que la E tampoco tendría mucho sentido. Esos barcos eran lentos, como un Volkswagen. No más lentos todavía. Entonces, muy bien, hija. La respuesta es la A. Cubrieron esos barquitos rutas entre China, las costas de Estados Unidos, Cabo de Hornos y los puertos de Gran Bretaña. Por descarte. 3. A ver. Uy. 3. A ver. Escucho bulla. A ver. 3. ¿Qué joven de hoy? Ya. ¿Qué joven de hoy en día, llegada a una cierta edad, no ha implorado, suplicado y rogado que le compren un teléfono móvil, un celular? Ridículas parecen actualmente las inquietudes de los padres por comprar a sus hijos aquellos primeros Nokia, que ustedes no llegaron a conocer, que apenas podían enviar mensajes de texto y realizar o recibir llamadas. A ver, evalúen cuál es la lógica del texto. Evalúen, mírenlo bien. ¿Podría ser la B? A ver, ¿por qué, hija? O la C. A ver, la veo. A ver, miren, la lógica que estamos siguiendo es, esto es muy importante, porque también hay otro tipo de ejercicios que son, no los hemos tocado ahora, pero existen también, seguramente también los van a ver más adelante, que son sobre la lógica del texto. O sea, te preguntan, a ver, tú tienes estas oraciones, tienes este párrafo, ya, dime cuál es su estructura. Y te están preguntando que pongas, o sea, que elijas la alternativa que te diga planteamiento, ejemplificación, así, en qué orden está estructurado el texto, cómo está estructurado, mejor dicho.
que es un poco complicado. Nosotros acá podemos notar lo siguiente. Empieza como a manera de introducción, ¿no? Esta idea de que los jóvenes quieren un celular, ¿no? Dice, ¿quién no? ¿Qué joven de hoy en día no ha implorado que le compren un teléfono? Ahora, a partir de ahí empieza con un contraste, por lo visto. Porque dice, ridículas parecen actualmente las inquietudes de los padres por comprar a sus hijos aquellos primeros Nokia. Porque en contraste, estamos viendo un contraste. ¿Cómo eran los Nokia? Estos primeros Nokia. Apenas podían enviar mensajes de texto, realizar o recibir llamadas. Ahora, si estamos hablando de cómo era antes, lo lógico es que hablemos de cómo es esta situación en la actualidad. Si antes la preocupación de los padres con los jóvenes era comprarle uno de estos celulares Nokia que en realidad no hacían gran cosa, pero para la época era bastante, pues, ¿no? Lo lógico es pensar, como les decía, que vamos ahora en la parte 4, insertar un enunciado o una oración que contraste con cómo es más bien en la actualidad. ¿Cuál es aquella alternativa que me habla sobre la actualidad de esta situación? ¿Será la A? La A, por ejemplo, ¿qué dice? No se le debe comprar ningún de estos aparatitos diabólicos. Independientemente ¿Es de la la opinión. B? Ajá, a ver. Para cerrar la idea nada más, independientemente de la opinión que tengas del celular, no tiene sentido incluir la A, ¿sí o no? No hay, a eso voy, no hay coherencia entre la A y lo que previamente nos ha expuesto la oración 1, 2 y 3. La A no puede ser. La E. A ver, ¿para qué deseas? Ajá. A ver, ¿para qué deseas un celular si tienes una computadora y teléfono en casa? Vuelvo a lo mismo. Estábamos haciendo un contraste. Estábamos hablando de cómo era en el pasado y lo lógico es que incluyamos una oración que me hable del presente. Si antes eran así los celulares, ¿cómo son ahora? La E o la D siento que no completan bien la lógica del texto. ¿Por qué? La D dice, si le compramos a un adulto un novedoso celular, este no sabrá utilizarlo. Estamos perdiendo el enfoque si marcamos la D. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de los jóvenes y de cómo se sienten con respecto al celular, cómo lo utilizan, etcétera, por qué lo piden incluso, tal vez, ¿no? Y la D empieza a hablar de los adultos, de cómo se sentirían con esos celulares, cosa que no es lo que queríamos expresar, así que la D tampoco es. Y la E tampoco, porque no es como que la E y la A, tendrían más sentido incluirlas si fuera un texto criticando los celulares. Pero aquí no los está criticando, sino como les digo, está haciendo una comparación entre cómo eran antes. Yo concluyo, vamos a terminar con cómo son más bien ahora. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la respuesta? Me habían dicho la respuesta. La B. Correcto, la B. Porque como les dije, la respuesta idealmente tiene que comparar, o tiene que cerrar esta comparación, ¿no? Antes se compraban estos Nokia que apenas podían enviar mensajes, ¿no? Y ahora más bien cuando a un niño se le compra un teléfono, se le da la oportunidad de tener acceso más bien al mundo de Internet. 4. Este está sencillo. A ver. Dice acá. Según Norman Mailer,
relata en el libro biográfico del pintor Picasso, Retrato del artista joven. La partera por si acaso es aquella persona, seguramente alguien por ahí sabe, que te ayuda a dar a luz, de forma en la casa, ¿no? En el hospital tiene otro nombre, pero la partera nodriza es la que te ayuda en tu casa a dar a luz. La partera, creyéndolo muerto, lo abandonó sobre una mesa, pero su tío, un médico que fumaba, lo revivió con una ráfaga del aire necesario, aunque lleno de humo, en sus pulmones. Fácil y sencillo. ¿Cuál es la respuesta? C, ¿Por qué? porque está relacionada a su casi muerte. Muy bien. A su casi muerte, que tiene que ver con, obviamente, su nacimiento. ¿Por qué? Porque hablamos de una partera. Un error dramático y casi fatal señaló el nacimiento de Pablo Picasso. Fatal porque casi se muere. Y nacimiento porque nos estaba hablando luego en la 3 de una partera. Muy bien, la C. Ah, cuando la 1 es la que falta. Ya ver. Ah, este es fácil. A ver. Dice, luego empezó a revisar los cursos del día. Esto es pura lógica. Hay varios ejercicios que son así. Estos La son más D. sencillos. Ya. A ver. Esto es pura lógica. Luego empezó a revisar los cursos del día. Al terminar de revisar, bueno, alistó su mochila con su reporte. En el auto repasó lo aprendido por la mañana. Logró dar un excelente examen debido a su esfuerzo. A ver, ¿por qué es la D? Porque tiene algo de concordancia. Claro, muy bien, porque tiene concordancia con lo que dice la 4. Cuando tú dices repasó, supone que ya lo habías hecho, o sea, que habías estudiado justamente, y el repaso es pues, releerlo así a grandes rasgos lo que ya habías estudiado. Y dice, repasó lo aprendido por la mañana, lo cual me lleva a suponer que en la mañana había estado pues estudiando, ¿no? Y justamente eso coincide con lo que señala la D. Porque cumple justamente con lo de señalarme lo de la mañana y con qué estudio. Muy bien. La E pues no tiene nada que ver, no quiso amanecerse en la fiesta y a las 5 estudiar para su examen. Aparte, no tendría nada que ver la E, por ejemplo, porque dio un gran examen. No creo que vayas a dar un gran examen si es que te amaneciste, ¿no? Y estudias a última hora. La E, por ejemplo, no tiene nada que ver. Ahora, alguien podría decirme también con justa razón, Miss, en la B también habla de estudiar y que estudió temprano. Pero la B dice, se levantó temprano para estudiar a pesar de su cansancio. Que no está mal, pero cuando dice a pesar de su cansancio, yo siento que supone que antes tendríamos que haber aclarado por qué estaría cansado o cansada esta persona. Como que necesita un antecedente, a pesar de su cansancio. ¿Por qué estaba cansada? ¿Por qué estaba cansado? A ver. Ya acá, por favor, los que saben cocinar ayudarán. Dice, pica la cebolla. Me gustaría que me digan qué comida es. Pica la cebolla con el ajo. Calienta la olla con un poco de aceite. Vierte el aderezo con la cebolla y el ajo. Finalmente, echa el arroz y espera su cocción.
La A, Ajá. ¿Por qué la A? porque creo que después de hacer el aderezo se le echa lo que es la carne, o sea, la presa que va a ir para acompañar. Claro. Muy bien. Ya. Miren, por ejemplo, si lo hiciéramos por descarte, la B dice, vierte los fideos. Según yo, no hay muchas, o sea, dice, vierte los fideos entre fino, delgado y corbatita, ya. Pero dice, luego eche el arroz. ¿Qué comida mezcla arroz con fideo? ¿Tu comida va a ser arroz con fideo nomás? O sea, como tú dices, hija, es lógico pensar que pues hay una presa de por medio, ¿no? Una presa. Y segundo, a ver, dice, incorpora charqui para darle sazón. Pues el charqui es la carne. ¿Por qué el charqui daría sazón? El culantro con el ají criollo. Pero tu comida va a ser puro arroz con aderezo. Aparte, el ají criollo es parte del aderezo. Ahora dice, vierte chicha de jora para el punto final. Final. Quiere decir que eso es al final, no ahí. Así que, muy bien. Echa la carne con con medio litro de agua. Aparte, hay algo muy destacable acá, que es lo siguiente. Dice, y espera su cocción. Arroz y cocción. ¿De qué depende la cocción del arroz? Que yo le eche agua. Que yo le eche agua. Así que muy bien, la respuesta ahí sería la A. Muy bien, la A. A ver, nos queda un minuto todavía, yo creo que sí podemos avanzar. A ver. Es difícil en el Perú hablar de una cultura nacional. El Perú es, como decía Arguedas, una combinación de todas las sangres. Por lo tanto, ojo con el conector, ¿eh? Por lo tanto, hay aspectos de una cultura nacional y a la vez hay diversas expresiones de diversidad cultural. Mírenlo bien, cuál será la lógica de estas oraciones, qué es lo que tratan de decirme en el fondo. A ver, volvemos con la respuesta.